Saludos mis queridos amigos, hermanos, simpatizantes y los que se suscriben fielmente a su canal de la gracia que lleva mi nombre, Haroldo Camacho. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Le solicito, según su bondad, que se suscriba a este canal si no se ha suscrito antes y le dé el me gusta. La pregunta de hoy es formidable, es augusta, es grande y es pertinente, es decir, que tiene que ver mucho con nuestra vida hoy. ¿Creó Dios un día malo? ¿Cómo puede ser que usted se atreva a hacer tal pregunta, señor doctor Camacho? Dios no creó un día malo. Pues, mis queridos hermanos adventistas del séptimo día, mi punto de referencia, de donde yo nací, de ahí salí yo. Yo soy de cuna adventista del séptimo día, criado en las faldas de Elena White, por así decirlo, escuchando la predicación de la doctrina adventista desde mi infancia, educado en todos los colegios adventistas, primaria, secundaria, universitario. Me quisieron hacer creer que Dios creó un día malo. Sí. Una cosa es lo que dicen con la boca y otra cosa es lo que practican. Porque en el adventismo, un niño sentado en esas bancas, que ustedes los pastores y los líderes adventistas piensan que los niños no están escuchando, no entienden las cosas, cuando ustedes se ponen a predicar que el domingo tiene un origen pagano y que es un día pagano, y que todos los que van a la iglesia los domingos, esos protestantes, esos apóstatas, o han recibido o van a recibir la marca de la bestia. Y uno de niño escucha esa doctrina. Y yo digo, o ya recibieron o van a recibir, porque la susodicha profetisa Elena de White en algunos lugares dicen que ya recibieron y en otros lugares dicen que todavía no, que todavía se va a más adelante, en el futuro, cuando se promulgue la famosa ley dominical, entonces los que persigan a los adventistas del séptimo día van a recibir la marca de la bestia. Y todas esas palabras y frases, persigan, marca de la bestia, entran en el psique del niño, entran en su desarrollo psicológico, de tal modo que uno de niño comienza a ver a todos los que no son adventistas del séptimo día como enemigos en potencia, como personas que me van a ultrajar, como personas que me pudieran hacer un mal, como personas que pudieran quitarle la vida a mis padres, a mis hermanos, a mí mismo. Entonces el niño va creciendo
con un trauma mental en contra de aquellas personas que no son adventistas del séptimo día, porque cualquiera de esas personas pudiera tornarse y volcarse en una persona que lo va a perseguir hasta la muerte, hasta las montañas, hasta las más recónditas cuevas. Y es un trauma para un niño. Y digan lo que digan los adventistas, de que sí, de que las personas que guardan el domingo también se van a salvar según la luz que Dios les da. Esa es una frasecita que usan. Pero si han recibido la presunta luz del sábado y no la reciben, entonces no se van a salvar, van a ser perseguidores. Por favor, ¿quién ha dicho? Pero lo que están enseñando es que Dios creó un día malo, que el domingo es un día malo. Ah, no, es bueno para todo. Es bueno para agarrar las zapatillas del fútbol, la camiseta, el jersey de su equipo favorito y reunir a los muchachos y vamos a jugar el fútbol. O de ir de paseo, o de ir de compras, o hacer cualquier otra cosa, pero es malo para adorar a Dios. Yo recuerdo de niño, en esas calles de Cali, Colombia, domingo de mañana, caminando por la ciudad con mi madre, yendo al mercado. Ella me tenía de la mano así porque yo era muy travieso y quería mirar las cosas y detenerme y ver en las vitrinas. Entonces ella me tenía de la mano así. Hay una iglesia muy famosa en Cali llamada La Ermita, es una iglesia católica. Y mi madre de adrede se cruzaba al otro lado de la calle para no ver a la gente, para que yo no viera a la gente entrando por la puerta de la ermita para ir a misa. Lo mismo con las iglesias pentecostales evangélicas que se reúnen los sábados, zigzagueando, para no ver a la gente entrar a la iglesia los domingos y ser manchados de alguna manera, toxificados con la adoración pagana dominical. Entonces lo que uno piensa como niño cuando escucha la palabra pagano, uno se imagina cualquier cosa, qué aberración de gente, qué estarán haciendo allí. Porque lo tildan de pagano. El día del sol fue un invento del Papa. Ay, esa es otra cosa. El Papa. Que de paso, en paz descanse, señor Francisco, en paz descanse. Usted dejó muchas buenas lecciones. Y ya veo que los adventistas que están escuchando esto dicen, es un jesuita infiltrado el señor Camacho, porque está diciendo que el Papa fue una buena persona. Él abogó por el ambiente, el planeta, cosa que ustedes no hacen. Él abogó por los pobres, los marginados, los que la sociedad rechaza como pecadores incorregibles, y ustedes saben de qué estoy hablando. Pero es un día malo. Para adorar a Dios es un día malo. Imagínense esa mentalidad con la que crece un niño adventista. Que el domingo es un día malo para adorar a Dios. Que los que van a la iglesia los domingos, en vez de recibir el sello de Dios, que según los adventistas el sello de Dios no es el Espíritu Santo dado al creyente, según el libro de Efesios, no es el Espíritu Santo dado al creyente en Cristo, sino que es la observancia del sábado. Pero el día domingo es
la marca de la bestia. Y los que llegan a la iglesia ya cuando son adultos, reciben esta transformación cerebral. ¡Ay! Fueron librados de recibir la marca de la bestia. Antes estaban yendo a la iglesia los domingos, ahora están sanos y salvos porque están yendo a la iglesia los sábados. Queriendo decir que sí, Dios creó un día malo para adorar a Dios. Esa en la práctica y también en la teología es la teología sabatista sobre el domingo. Que el domingo es un día malo para adorar a Dios y que cosas malas te pueden pasar si tú vas a la iglesia los domingos. Y que si te pasan cosas malas es porque lo mereces y no hiciste caso a los adventistas que te visitaban tratando de convencerte de que necesitabas ir a la iglesia los sábados y dejar la idolatría del domingo. La idolatría al sol, porque eso es lo que enseñan. Y la suposición es que en las iglesias que se reúnen los domingos enseñan idolatría al sol. Y que si están adorando a Dios es una falsa adoración que Dios rechaza. No me digan que esa no es la verdad, porque esa es la verdad que ustedes enseñan y predican con los labios y también con la práctica, que el día domingo es un día malo para adorar a Dios. ¡Ay de aquel adventista del séptimo día que cruce el umbral de una iglesia dominical para sentarse en una banca! Es digno de que sea desfraternizado. ¿Qué estaba haciendo usted en esa iglesia dominical? Es como ir al teatro para los adventistas. O comprar o ir de compras los sábados. Total que es un caos lo que enseñan con respecto al domingo. Ahora, después de varios años que tengo de ir a la iglesia los domingos, aquí donde yo vivo, acudo a una iglesia luterana. De paso, una iglesia fundada por el reformador Martín Lutero, a quien Elena de White llamó campeón de la verdad. Nosotros nos reunimos los domingos, hay 2 servicios, uno a las 8:30 y otro a las 10 de la mañana, están cordialmente invitados. Nos sentimos unidos en espíritu, en mente, en verdad, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Nadie hace mención del sol, nadie hace mención del Papa, nadie hace mención ni del sábado, ni de ustedes adventistas que se reunieron el día anterior, ni de que nos rechazan como apóstatas por reunirnos el día domingo. No. La intención de la adoración y cada expresión de la liturgia, eso sí, porque son bien organizados en la liturgia, es para adorar a Dios. Agradecerle a nuestro Dios por Jesucristo. Y todo el servicio se centra en Él.
la lectura de los textos del Antiguo Testamento, de los Evangelios del Nuevo Testamento, la confesión de pecados. Y luego cada semana participamos de la cena del Señor, del cuerpo de Cristo y de su sangre. Allí no hay absolutamente nada de paganismo. Lo que hay es corazones sinceros que nos regocijamos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana. Esto es una maravilla. Me dirijo aquí a Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Claro que Dios sabía antes que la luz era buena, o si no, no la hubiera creado, pero la luz era buena para terminar con las tinieblas. El efecto, aquí habla es del efecto de la luz sobre las tinieblas. Ese efecto fue buenísimo. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Él dijo, lo que la luz hace sobre este montón de tierra y roca aquí es maravilloso. Así que le voy a dar a la luz su lugar y a las tinieblas su lugar. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el primer día de la semana de la creación. Allí no hay prohibición contra adorar a Dios en ese día. Claro que no, estamos hablando de la creación. Pero lo que hay es esa relación estrecha entre la luz y la prioridad que Dios tiene para la luz. Es lo primero. Y el efecto de la luz sobre las tinieblas. Fíjense ustedes entonces que nosotros tenemos otra historia de la creación dada por Juan, que también habla de esta relación entre las tinieblas y la luz. En el principio era el verbo, el logos, la razón de ser de todo. La palabra poderosa, majestuosa de Dios, de la cual habla el Antiguo Testamento. Y esa palabra era con Dios, y esa palabra era Dios mismo. Eso está allí para los antitrinitarios. Los que no creen en la preexistencia divina de Cristo, pero ese es otro tema. Este era en el principio con Dios. Allí está la preexistencia. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tengan esto en mente, de que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Aquí dice que Juan no era la luz, sino fue dado para dar testimonio de la luz. Luego aquí dice, síganme de cerca, por favor. Luego aquí dice, aquí voy, y es que cometí un pequeño error, ¿no? Pero esto se arregla. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. De tal modo que lo que vemos aquí es Juan declara que hay una nueva creación en la cual este verbo desplaza y quita la luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí no hay división entre día y noche. Llegado Cristo hay tan solo día, ya no hay tinieblas. Dejen que eso penetre. Llegado Cristo ya no hay noche, solo hay día. Ay, ¿por qué tenemos noche todavía? No me refiero a eso, me refiero a lo espiritual de la luz que es Cristo. Esa luz que penetra y disipa todo lo que existió ahora. Él es la palabra que le da vida y arroja luz sobre todo lo que existió y sobre todo lo que va a venir. De tal modo que esa luz de la creación en Génesis 1 del primer día ahora se relaciona con Cristo, que es la luz que disipa toda tiniebla. Y en Juan 8 encontramos nosotros que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En otras palabras, no andará de noche, sino que tendrá la luz de la vida. Esa relación que hay entre la luz y la vida, eso es algo que los químicos y los biólogos pudieran dar toda una cátedra sobre ese tema. Y esta luz es la luz del primer día de la semana, es la luz del domingo, es la luz de la resurrección. Y no me disculpo ante ustedes, adventistas del séptimo día, que no tienen ni la menor idea. Ustedes prefieren el Cristo muerto en la tumba que el Cristo resucitado dando vida y dando luz. Es por eso que los primeros cristianos comenzaron desde muy temprano a reunirse los domingos, el primer día de la semana. Es una mentira que su profetisa echa, diciéndonos que fue el papado, que fue Constantino en el año 325, etc., que promulgó el domingo como el día venerable del sol. Eso no sucedió sino hasta el año 275. Ya los primeros cristianos se habían estado reuniendo el primer día de la semana desde medio siglo, 250 años. ¿En honor a quién? En honor a Cristo resucitado. Y esto lo vemos de una manera muy sutil, muy bondadosa, muy linda. Fíjense lo que vamos a ver acá
en Mateo 28:1. ¿Ok? Mateo 28:1. Hay esta expresión, aquí hay varias traducciones. Pasado el sábado, cuando ya apuntaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Hay una traducción aquí que me pareció muy interesante, ¿no? Dice que pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Interesante. Entonces, todas las traducciones aquí dicen después del sábado. ¿Se dan ustedes cuenta que aquí habla del sábado en el singular? Luego aquí la Reina Valera 77, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana. 95, pasado el sábado. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, que era el sábado. Es interesante, porque hay esta dinámica en que Mateo, que está escribiendo a los judíos, ojo, este es el Evangelio de los judíos. Mateo dice, después del sábado, al amanecer el primer día de la semana. Algo ha quedado en el pasado y ahora amanece algo súper grandioso que no existía antes. Si algo grandioso comenzó a existir el primer día de la semana, ¿por qué quedarse con lo que ha pasado? Pero eso es lo que mis ex hermanos adventistas, aunque todavía los considero hermanos de corazón, eso es lo que ellos me quieren obligar a hacer, o si no estoy recibiendo la marca de la bestia. Si yo paso del sábado al domingo, si yo dejo lo anterior para recibir lo nuevo, entonces estoy bajo condenación y voy a estar persiguiéndolos y todo. Si ustedes conocieran a las lindas personas que hay en mi iglesia, preciosos, bondadosos, corteses, que tienen sus problemas, sí. Pero qué gozosos están ellos y qué lindo trato me han dado ellos a mí y a mi familia, llegar allí a la iglesia a adorar con ellos. Es precioso. Esa gente nunca va a levantar mano contra ustedes, señores adventistas del séptimo día, no importa cuántas leyes dominicales se promulguen. Esa gente más bien daría su vida por la de ustedes. Cuando ustedes no sé si darían la vida por un dominical que tiene la marca de la bestia. Pero desde el pastor hasta abajo, esas personas darían sus vidas por ustedes, para protegerlos, para salvarlos, para darles de comer. Pero lo más curioso aquí de este texto de Mateo 28:1, como ustedes pueden ver, sábado está aquí en singular. Pero cuando vamos al griego encontramos algo diferente. No se caigan de sus asientos, por favor. Porque van a ver aquí en Mateo 28:1. Vamos a ponerlo acá en español. Este es el texto griego. Nosotros somos muy bendecidos
de que ahora no tenemos que ir a ningún museo ni a ninguna biblioteca abriendo la computadora, nosotros podemos ver el texto griego, según la mayoría de los fragmentos del Nuevo Testamento. Fíjense ustedes que aquí está la traducción al español. Esto aquí se llama la transliteración, es decir, dándole el sonido a las letras griegas. Como ustedes pueden ver, esta es la S inicial, donde la S se encuentra dentro de una letra, se escribe como si fuera una O con una rayita horizontal. Sabatón. Y esta no es la B chica, esta es la N. Siempre que ustedes vean esta V es la N. Pero, ojo, esta terminación aquí, voy a ver si la puedo marcar. Ay, señor, esto me encanta a mí. No sé si lo puedo hacer aquí. Esto a veces me funciona, a veces no. ¿Qué pasó acá? Ay, no. ¿Qué pasó? Voy a ver aquí con esto. Voy a ver si me funciona esto. Uy, no, ya tiene muchas cosas ahí de antes. Vamos a borrar todo lo que hay ahí. ¿Será que puedo? Vamos a tirar esto a la basura y vamos a abrir uno nuevo acá. ¿Será que me...? Bueno, esta terminación acá, mis queridos hermanos. La T, la omega y la N. Esta terminación es el plural. Es el plural. Y esto es lo que me dice aquí abajo, que es nominativo. A ver. Neutro, plural. Ahí está. Genitivo, neutro, plural. Está en plural después de los sábados. Ahora, para ser justo con ustedes, a toda una semana también se le llamaba, a la semana se le llamaba sábados. Así que aquí Mateo simplemente pudiera estar diciendo después de la semana o después del día sábado. Por eso lo traducen algunos en singular. Pero en un sentido mayor, yo creo que Mateo está diciendo después de todos los sábados que vinieron antes. Esos sábados han pasado de otro modo porque Mateo bien pudiera haber puesto el singular después del sábado para decir de ese único sábado, pero él prefirió usar la palabra plural después de los sábados. De todos los sábados del Antiguo Testamento. Viene algo mayor, viene el cumplimiento del verdadero sábado. Siendo el amanecer, epifos kusei, el amanecer, hacia el primer día de la semana, y ustedes pueden ver aquí cómo semana está también en el plural. Por eso digo yo que Mateo sencillamente pudo haber estado diciendo que al terminar la semana, porque la semana era 7 7, así que ahí está, 7 días, no 7 7, sino un conjunto de 7. Pero queda la pregunta, el teólogo Mateo, ¿por qué, sabiendo usted, querido apóstol,
que esta palabra se puede confundir con la semana o se puede confundir con un solo día o con todos los sábados del Antiguo Testamento. ¿Por qué usted escogió ponerlo aquí en el plural en vez del singular? Porque habiendo pasado los sábados, estaba sucediendo un nuevo amanecer. Este amanecer de Juan 1, donde dice que el Verbo llegó y disipó las tinieblas. Este es el nuevo amanecer. Así que no hay día malo. Y sin saberlo, María y las mujeres que estaban con ellas fueron las primeras que adoraron a Cristo el primer día de la semana. María se encuentra con Cristo y lo adora el primer día de la semana. ¿Qué les parece? María era pecadora, entonces María va a recibir la marca de la bestia. ¿Qué pasa? María fue la primera adoradora de Cristo el primer día de la semana. Y por eso nosotros encontramos en diferentes lugares del Nuevo Testamento que los cristianos comenzaron a reunirse los domingos, o sea, el primer día de la semana. Y si ustedes necesitan recordarse de eso, pues recuerden del viaje de Pablo a Troas, y cuando él estaba predicando, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¡Qué preciosura! Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y cuánta vuelta le dan esto los hermanos adventistas para decir, no, que ellos habían estado reunidos desde el sábado y ahora era el primer día de la semana. Por favor. Es el primer día de la semana que se reunían. Siguieron el ejemplo de María. Y esta no era María, la madre de Jesús, en caso de que alguien ahora me quiera acusar de que estoy promoviendo la adoración de María. Pero los hermanos, habiendo pasado los sábados, habiendo quedado atrás los sábados del Antiguo Testamento, ahora se encuentran con Jesús, el Señor del sábado, quien da un verdadero reposo, y Él es la luz. De tal modo que los primeros cristianos comenzaron a reunirse en honor a la resurrección, en honor de Cristo, quien había resucitado el primer día de la semana. Hubo algunos cristianos de creencia judía que siguieron reuniéndose los sábados como también los domingos de mañana a partir el pan. Se reunían ambos días, pero ya que hubo una tremenda persecución contra los judíos, los primeros cristianos, para diferenciarse de los judíos, se reunían entonces solamente los domingos. ¡Qué terronera! Pero se reunieron ya. Llegado Constantino, ya había casi 300 años en que los primeros cristianos se habían estado reuniendo los domingos, el primer día de la semana. Mucho alarde hacen los adventistas del séptimo día diciendo que que ellos guardan el sábado porque es el cuarto mandamiento de la ley escrita con el dedo de Dios. Y en la iglesia primitiva hubo una secta. Yo creo que ellos fueron los primeros adventistas del séptimo día,
que creyeron en Cristo, pero se les llamó la secta de los fariseos. Estamos aquí en Hechos capítulo 15. Ellos se reunieron para tratar este tema. Algunos que venían de Judea, la secta de los fariseos, enseñaban a los hermanos gentiles, los recién conversos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y al hablar de la circuncisión, ellos hablaban de volverse judíos y guardar el sábado. Recibir el sábado como señal de que eran judíos. Entonces ellos abogaban que los recién conversos gentiles tenían que volverse judíos para ser salvos. Tenían que comenzar a guardar el sábado. Entonces ellos dice que tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Qué bondadosa es la escritura, ¿no? Que dice no pequeña. Entonces se reunió el grupo de hermanos en Jerusalén. Llegaron los gentiles, relataron su experiencia, su testimonio de haber creído en Cristo. Pero algunos de la secta de los fariseos, otra vez que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ay, dicen algunos, no, pero esta era solamente la ley ceremonial. No, es toda la ley. El mismo Jesús en Lucas 24 llama a la ley de Moisés. Lucas 24, 44 al 47. Se refiere a la Torá, a toda la Torá que incluye los 10 mandamientos. Se refiere a esa ley como la ley de Moisés. Es decir, ellos decían tienen que guardar el sábado. Y los apóstoles se reunieron y se levantó Pedro y dieron testimonio de que la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos serán ahora salvos, no por obediencia a la ley, sino por la gracia del Señor Jesús. Y entonces ellos contaron cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Y aquí se da el fallo del Concilio de Jerusalén, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, nosotros no tenemos nada más que decir. Y en cuanto a estas cosas, las contaminaciones con los ídolos, la fornicación, ahogado y sangre, nosotros no queremos que los gentiles sean condenados por los judíos por contaminarse con ídolos, con fornicación, comer ahogado y comer con sangre. Ya nosotros sabemos, dijeron ellos, lo que predican los judíos en sus sinagogas, así que vamos a evitar que nos condenen por estas cosas, pero de ningún modo ellos mandan allí que los gentiles sigan guardando el sábado. Nada, no hay esa orden, solamente que se aparten de los ídolos. Es decir, no vayan a los templos donde se adoran ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fin de la discusión. Como dicen en inglés, end of discussion. Aquí hay una evidencia citada por esta linda iglesia, Grace Communion International, una iglesia que antes guardaban ellos el sábado hasta que salieron a la gracia.
pero estudiaron muchísimo. De hecho, aquí en mi canal yo he tenido al pastor Héctor Barrero de Bogotá, que está al frente de esta iglesia Grace Community International, allí en Bogotá. Y él y su esposa dando testimonio de lo difícil que fue para ellos abandonar el sábado y comenzar a reunirse los domingos. Pero aquí ellos presentan, es decir, la organización de ellos habla de las pruebas que hay. Ignacio, nuestra evidencia más temprana del siglo II la proporciona Ignacio, obispo de Antioquía, en cartas que escribió alrededor del año 115. Advirtió a los cristianos que rechazaran a quienes predicaban la ley judía. Se encuentra en su escrito Filadelfo 6:1. De igual manera, si aún vivimos según la ley judía, reconocemos que no hemos recibido la gracia. Es absurdo profesar a Cristo Jesús y judaizar. Es decir, si aún seguimos observando el sábado y guardando el sábado, reconocemos que no hemos recibido la gracia. Esa fue la respuesta de Ignacio. Antes que existiera Iglesia Católica, antes que existiera Papa. Sencillamente él era el obispo de Antioquía, y no tengan en mente obispo como estos obispos que se visten de esta manera. Sencillamente era el supervisor de la iglesia y de ese territorio de Antioquía. Pero para que no hubiera confusión, él dice: no podemos vivir practicando las cosas de la ley judía, porque si las practicamos reconocemos que no hemos recibido la gracia. Bernabé, más específicamente sobre el Shabbat, Ignacio elogió a algunos que ya no observaban el Sabbat. Sí, claramente Ignacio no observaba el Sabbat. Sin embargo, se debate a quién elogia. Es más probable que esté elogiando a los cristianos judíos que habían abandonado el Sabbat, aunque aquellos que fueron criados en el antiguo orden de cosas. Esto no significa que todos los cristianos judíos hubieran abandonado el Sabbat, pero algunos sí, e Ignacio los elogiaba. La falta de una explicación extensa indica que los cristianos en Magnesia, como Ignacio, no observaban el Sabbat, sino que existían judaizantes que abogaban por el Sabbat. Además, Ignacio elogió a algunas personas por vivir en la observancia del Día del Señor. El significado aquí es debatido, pero la actitud de Ignacio hacia el Sabbat hace probable que estuviera observando un día diferente, de una manera diferente. Y claro, aquí es muy interesante, porque el Día del Señor se conocía desde Apocalipsis 1:10 como el primer día de la semana, aunque algunos no están de acuerdo con eso, pero allí se usa la misma palabra que se usa hasta el día de hoy en el griego para indicar el domingo, el primer día de la semana. Así que el domingo no era considerado un día de descanso, sino un día de alegría. Y Justino Mártir, alrededor del año 50, él dice, en el día y mártir, él fue martirizado por su fe en Cristo. ¿Entienden ustedes eso? Y él se reunía los domingos.
En el día llamado domingo, todos los habitantes de las ciudades o del campo se reúnen en un mismo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. El domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, tras obrar un cambio en la oscuridad y la materia, creó el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó ese mismo día. Es decir, Justino usa los mismos argumentos que yo he usado aquí al referirme a el primer día de la semana como el día de la luz, un día bueno que Dios hizo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó ese mismo día. Justino es claro, era una práctica generalizada entre los cristianos observar el domingo. Quizá hubo algunos cristianos gentiles que guardaban el sábado, pero de ser así no encontraron ningún portavoz cuyos escritos sobrevivan. Y aquí se cita a dos eruditos adventistas, es decir, un libro adventista que fue escrito por dos profesores míos en el seminario, Mervyn Maxwell y Gerald Dunstead. Ellos escribieron un libro sobre la historia del sábado. Es un libro en el cual ellos son bastante honrados. Muchos cristianos ya honraban el domingo a principios del siglo II. Hay pruebas contundentes de que muchos, si no la mayoría de los cristianos, habían abandonado el sábado ya en el año 130 de nuestra era. Así como la observancia del domingo se popularizó a principios del siglo II, también entre los cristianos gentiles, la observancia del sábado dejó de practicarse a principios del mismo siglo. Justino, mártir, nuevamente, él dio su vida por su fe en Cristo, no por su apostasía en apoyar el domingo. Él fue perseguido y martirizado por su fe en Cristo. Él escribe, no vivimos según la ley. Él estaba contestando, creo que se llama a Trifón, un judío que criticaba a los cristianos. No vivimos según la ley, dice Justino Mártir, ni estamos circuncidados en la carne como sus antepasados, ni observamos los sábados como ustedes. Se nos ha dado una ley eterna y definitiva, a saber, Cristo. Él es la nueva ley y el nuevo pacto. La nueva ley les exige guardar el sábado perpetuo. Y ustedes, por estar ociosos un día, se creen piadosos sin discernir por qué se les ha ordenado. Si hay entre ustedes algún pérjuro o ladrón, que deje de serlo. Si hay algún adúltero, que se arrepienta. Entonces habrá guardado los dulces y verdaderos sábados de Dios. En otras palabras, Justino decía que el sábado perpetuo es Cristo. En opinión de Justino, el mandamiento del sábado era un mandato moral y los cristianos, al comportarse moralmente todos los días, obedecían perpetuamente el propósito del sábado. Justino afirmó repetidamente que los patriarcas Abel, Enoc, Lot, Noé y Melquisedec, aunque no guardaban el sábado, agradaban a Dios. Y allí, Elena de White vio algo diferente. Porque si no había necesidad de la circuncisión antes de Abraham, ni de la observancia del sábado, de las fiestas y los sacrificios antes de Moisés, ya no hay necesidad de ellos ahora. Justino argumentó que dado que los sabbats, los sacrificios y las fiestas comenzaron con Moisés, terminaron con Cristo, quien era el nuevo pacto. No solo los gentiles no tienen que guardar el sabbat, sino que Justino concluyó que los justos descendientes de Jacob tampoco tienen que hacerlo. Trifón preguntó, ¿podría un cristiano guardar el sabbat si quisiera?
Justino conocía a algunos cristianos judíos que guardaban el Sabbat y respondió, sí, siempre y cuando no intente obligar a otros cristianos a guardar la ley de Moisés. Bueno, y este es un tremendo artículo. A ver si yo me recuerdo de que cuando suba el video voy a subir voy a colocar, a pegar el enlace acá. Esto está en inglés, pero ustedes lo pueden pedir que lo traduzca al español y enseguida al decir traduzca al español, lo traduce todito al español, así que no habrá ningún problema. Pero a lo que voy es que el domingo no es un día malo para adorar a Dios. A nosotros se nos infundió una terronera sobre el domingo. Es algo traumado, es algo que se nos metió en la psicología, en el seso. Que aún muchos de los exadventistas prefieren para sus reuniones y sus estudios bíblicos reunirse los sábados en vez de los domingos. Bueno, claro, tienen la costumbre de hacerlo y bien que lo pueden hacer. Pero al mismo tiempo dan la impresión que todavía están haciendo la venia a la ley de Moisés. Y yo sé que no lo hacen con ese fin, pero esa es la impresión que se da. Que de alguna manera, al reunirnos los sábados, estamos siguiendo la costumbre antigua, pero de repente es necesario que Dios nos guarde de reunirnos el domingo. El domingo no es un día malo, Dios no creó días malos y la impresión que se da es que el domingo se puede hacer de todo menos adorar a Dios, porque entonces si adoras a Dios un domingo estás recibiendo la marca de la bestia. ¡Qué absurdo argumento! Que a Dios no se le puede adorar el día de la resurrección de su Hijo cuando surgió la luz de las tinieblas para siempre. Cuando habiendo pasado los sábados, como dice Mateo, resucitó el Señor Jesús. ¿Y qué es lo primero que sucede al resucitar Jesús? ¿Y qué es lo primero que sucede a la resurrección de Jesús? Adoración. María se acerca a Jesús, adorándole. Y ella le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Adoración. Esa es la respuesta del cristiano a la resurrección de Cristo. Adoración. ¿Y en qué día resucitó nuestro Señor Jesús? El primer día de la semana. Ese día a que los adventistas del séptimo día le tienen terronera. Un día bueno para todo, menos para adorar a Dios. Por favor, arrepiéntanse de ese mal. Hagamos como nos dice Mateo. Dejemos pasar los sábados antiguos y abracemos el día de la resurrección, aquel que resucitó de los muertos, el primer día de la semana, no para idolatrar el día, sino para adorarlo a Él. Ahora ya no hay séptimo día, ni tampoco el primer día tiene santidad.
sino que es un motivo por adorarle. No hay día malo para adorar a Dios. Si es domingo, el domingo. Si es sábado, el sábado. Pero sin ninguna obligación para hacerlo, ni pensar que el otro es el enemigo que te va a perseguir o que te va a matar o que te va a quitar la fe o que te va a torturar. Quítense esas mentiras y falsedades de la cabeza. Cristo ha resucitado. El perfecto amor echa fuera el temor. Recibamos con alegría a aquellos que adoramos al Señor el día domingo, el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, sin hacer excepción de personas. Porque al resucitar Cristo lo hizo para anunciar que por medio de su sacrificio nuestros pecados han sido eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.